Buenos días, amada Iglesia del Señor. Es una bendición poder estar, amados hermanos, ya listos para poder compartir la palabra de nuestro Señor en este día, Día del Señor, en nuestro culto de celebración. Y como cada domingo estamos estudiando la carta a los romanos, ¿no? Esta serie que lleva como título general la salvación por gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, amados hermanos, vamos a estar estudiando también Romanos capítulo 7, del versículo 7 hasta el versículo 25. Y vamos a aprender cosas maravillosas que tiene la palabra del Señor, mis amados hermanos. Entonces, la lectura es un poco extensa y vamos a ir leyendo versículo por versículo mientras vamos desarrollando la meditación, mis amados hermanos. Pero antes vamos a inclinar nuestro rostro para que podamos orar y así el Señor pueda hablarnos y bendecirnos a través de su bendita y santa palabra del Señor. Inclina tu rostro, mi amado hermano, hermana, vamos orando. Padre bendito, Dios eterno, Señor, queremos agradecerte por este momento y por este día, Señor, glorioso, maravilloso, amado Dios. Gracias, Señor, por acercarnos a tu trono, a tu gloria, Señor, a tu presencia, Señor mío. Te agradecemos en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que bendigas esta tu santa palabra, Señor, que vamos a compartir y que, Señor, nos ayude, amado Padre, a que podamos, Dios mío, mantenernos firmes en tus caminos, Señor, que esta palabra tuya nos aliente y nos fortalezca, Señor. Y cada oyente, Señor, cada persona que pueda ver, Señor, este video, reciba, Señor, de tu bendición, Señor, de tu ayuda, de tu fortaleza, Santísimo Dios. Padre, que tu Espíritu Santo sea ministrándonos, ayudándonos, Señor, en nuestra vida cotidiana, Santísimo Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Mis amados hermanos, entonces, el tema que le hemos puesto a esta porción de las Escrituras es el lugar de la ley en la vida del creyente, ¿no? Y como ya les dije la cita, Romanos capítulo 7, del versículo 7 hasta el versículo 25. Versículo 25. Luego de haber ya estudiado esta analogía que el apóstol Pablo hace para que nosotros los lectores podamos entender claramente que ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen nuevo, el del Espíritu. Entonces, por medio de la muerte de Cristo, así también nosotros morimos a través del bautismo juntamente con Cristo, dice la palabra del Señor, para que podamos vivir, mis amados hermanos, vivir por Él y también vivir para Él, ¿no? Entonces, ese es el propósito del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo al venir Él a la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser redimidos de la esclavitud del pecado y así poder vivir en Él, disfrutar las bendiciones de Él. Entonces, queremos ver en esta mañana dos asuntos importantes de la ley, ¿no? En primer lugar, por la ley conocemos el pecado, del versículo 1, del 7 al versículo 13. Y en segundo lugar, la ley es incapaz de salvarnos del pecado, del versículo 14 al 25. Entonces, en primer lugar, por la ley conocemos el pecado, dice el apóstol Pablo. Y dice aquí el versículo 7, yéndonos ya propiamente a la palabra del Señor,
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Esto podría parecer que el apóstol Pablo es crítico frente a la ley de Dios. Él había dicho que los creyentes están muertos al pecado y muertos a la ley. Esto podría haber creado la impresión de que la ley es mala, pero vemos que la cosa está bien lejos de ser así, ¿no? Conforme a la expresión del apóstol Pablo. En los versículos del 7 al 13 encontramos la descripción importante del papel de la ley, ¿no? Que jugó en la propia vida del apóstol antes de ser salvo. Entonces, él enfatiza que la ley misma no es pecaminosa, pero revela el pecado en el hombre. Entonces, fue esta ley que lo convenció de su terrible, ¿no?, depravación de su corazón. Y él se comparaba con otras personas, se sentía bastante respetable, honorable, por conocer ciertos parámetros de la ley. Pero a fin de cuentas, ¿no?, y viendo las demandas de la ley, estaba en falta, o sea, estaba en graves problemas por su conducta delante de la ley. Y él dice la codicia. Entonces, la codicia tiene lugar en la mente, aunque el apóstol no había cometido ninguno de los pecados más patentes y repulsivos, ¿no?, como por ejemplo el adulterio, la fornicación o el robo. Entonces, ahora se daba cuenta que su vida mental estaba corrompida, tenía una vida mental contaminada. Y es lo que pasa con muchas personas, ¿no?, aún con los cristianos, amados hermanos. Vivimos con esta lucha en nuestra mente y a veces se hace carne en nuestro corazón cuando no sabemos, ¿no?, retenerla y echarla fuera de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces, de esta manera, el apóstol Pablo, ¿no?, se expresa. Por eso dice, en ninguna manera, pero yo conocí el pecado sino por la ley. Ahora, el versículo 8 nos dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, cuando la ley prohíbe toda clase de codicia mala, la naturaleza corrompida del hombre, amados hermanos, es inflamada, ¿no? Es inflamada tanto más y más hacia ello. Entonces lo motiva, ¿no? Lo motiva. Por ejemplo, la ley dice, no debes imaginar en tu mente toda clase de placenteros encuentros sexuales. No debes vivir, ¿no?, en un mundo de fantasía concupiscente. Eso nos dice la palabra del Señor. La ley prohíbe una vida mental sucia, vil, de pensamientos sugerentes, ¿no?, a todo esto, porque hacen daño, enferma el alma, la mente y el corazón. Pero desafortunadamente, ya vimos que la ley no te da, o sea, ese poder para que puedas vencer, para que puedas detener. Te dice, te advierte, pero no te da el poder suficiente para que tú no la cometas, o sea, tú no llegues a realizar todo aquello que te prohíbe.
Y el resultado es que la gente bajo la ley entonces se ve más envuelta. Aún el cristiano que es débil, que no está fortalecido con la palabra del Señor, va a caer, ¿no?, en estas impurezas sexuales. Y todas estas cosas, ¿no?, nos está hablando el apóstol Pablo. Por eso dice así la palabra del Señor: más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Ahora veamos lo que nos dice el versículo 9. Versículo 9 dice así: y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿No? ¿Qué significa esto? Antes de quedar entonces convicto bajo la ley, dice Pablo, vivía, es decir, su naturaleza pecaminosa estaba relativamente, ¿no?, adormecida, ¿no? Adormecida. No se daba cuenta de las cosas que él hacía, ¿no? Entonces, y estaba gloriosamente ignorando de todo lo que él hacía, de su iniquidad, de la iniquidad que había dentro de su corazón. Pero Pablo dice, pero venido el mandamiento, es decir, cuando vino sobre él, ¿no?, con una convicción, ¿no?, aplastante, su naturaleza pecaminosa fue totalmente, ¿no?, revelada ante él. Y entonces dice, quedé muerto. Todo sueño de quedar justificado por guardar la ley, porque ese era su deseo de él, ¿no? Eso creía que por guardar la ley, por honrar la ley, entonces él va a ser justificado de eso, va a quedar limpio del pecado y de la condenación. Pero ahora que conocía, se daba cuenta que no era así, no era así. Entonces, el versículo 10 dice así: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, dice, a mí me resultó para muerte. A mí me resultó para muerte, dice. Pero, ¿qué significa que el mandamiento era para vida? ¿No? Esto probablemente se refiere, ¿no?, a lo mencionado en lo que dice el libro de la ley en el Levítico, en el libro del Levítico, capítulo 18, versículo 5. Y dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Esto era lo que dice la ley, ¿no? Y cuando Pablo dice esto, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, en mí resultó para muerte. O sea, se está refiriendo a esto. Por lo tanto, guardaréis mis estatutos y vivirás en ellos, dice. Entonces, la ley prometía vida a los que guardaban el mandamiento. Esto fue como los avisos, ¿no?, que nosotros encontramos en los zoológicos. A veces, junto a la jaula, por ejemplo, de los leones, que dice, manténgase apartada de los barrotes. Si se obedece este anuncio, este mandamiento, ¿no?, el aviso traerá vida, traerá buenos resultados. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no obedecen este aviso, ¿no?, que se encuentra ahí? O sea, que no respetan el mandamiento. Y muchas de ellos se acercan a las jaulas a veces para querer acariciar al león. Entonces, cuando no se obedece, entonces viene la consecuencia de muerte, ¿no?, lógicamente. Entonces, por eso, el apóstol Pablo está diciendo esto: hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte.
porque era incapaz de poder cumplir y mantenerse limpio, sin cometer ningún agravio a la ley. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser muy responsables, ¿no?, ante esto, ante lo que nos está diciendo la palabra del Señor. El apóstol Pablo era un hombre consagrado a Dios, ¿no? Pero, sin embargo, él nos dice, ¿no?, que gobernaba todavía en su ser la ley del pecado, mis amados hermanos. Versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, ¿no?, dice el apóstol Pablo. Una vez más, el apóstol Pablo está enfatizando, ¿no?, aquí en este pasaje, que la ley no era la culpable, sino el culpable era el pecado, no que moraba en él. Lo que él intentaba hacer, lo prohibido por la ley, el pecado lo sedujo, a pesar que al final lo prohibido sería tan malo, ¿no? Entonces, él dice claramente en este pasaje, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, le llevó a una consecuencia fatal. Y muchas veces también nosotros caemos así, hermano, cuando no nos damos cuenta, cuando no tenemos consideración, ¿no? Y a veces queremos jugar, queremos coquetear con el pecado. Entonces, la consecuencia, el final, ¿no?, es muy malo, muy lamentable, cuando nos dejamos seducir por las cosas de este mundo y se convierten en pecado. Y el resultado es muerte, ¿no?, que nosotros ya conocemos lo que la palabra del Señor nos menciona. Y entonces dice el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿no? Quiere decir que en nuestra mente hemos de tener siempre presente que no hay nada de malo en la ley. Fue dada por Dios y por ello es perfecto. Este mandamiento es una expresión de su voluntad para su pueblo, para sus hijos, para cuidarnos, para mantenernos alejados de las cosas que nos hacen daño. Entonces, la debilidad de la ley reside, dice, en la materia bruta, ¿no?, con lo que habían de trabajar. Entonces, el asunto aquí es, mis amados hermanos, que esta ley ha venido ya sobre un pueblo que ya era pecador, ya vivía en el pecado. Entonces, más que la ley, ya este pueblo necesitaban un Salvador que los librase de la pena y del poder del pecado. Entonces, de esa manera, entonces Dios es que envió, ¿no?, por esta razón a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que la ley que los hacía despertar, que los revelaba a toda la maldad y la iniquidad que había en el corazón, ¿no?, de ellos y que hay en el corazón de nosotros, entonces no solamente nos revelara, sino que también diera la capacidad de poder salvarnos, redimirnos, ¿no? Y eso sucedió con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno,
a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice lo que es bueno, entonces él está haciendo referencia, está mencionando a la ley, ¿no? Está aprobando que la ley que Dios ha dado no es mala, es bueno. Por eso dice, ¿no? Lo que es bueno, dice aquí. Entonces, la ley de Dios es buena. Porque la ley no originó el pecado, sino que la ley mostró el pecado en toda su fea pecaminosidad. Y esto corresponde a las duras luchas internas, pensamientos íntimos del apóstol Pablo, probablemente antes de rendirse completamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero que fue de gran ayuda para darle la libertad de todas sus ataduras y convertirse así en el enviado a los gentiles. No, eso es lo que ha sucedido con todos los cristianos, mis amados hermanos, con todos aquellos que hemos rendido todo nuestro ser en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces ha habido ese cambio, ¿no? Dios nos ha quitado de la mente toda concupiscencia, toda maldad, todo pecado. Ha borrado de nuestra mente y nos ha limpiado y nos ha lavado. Hemos sido regenerados completamente. Todo por creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que encontramos acá, ¿no? Eso es lo que encontramos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Está probando que la ley sí es buena, no es mala, sino lo malo es que está en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, cuando uno puede, con la ayuda de Dios, poner a sujetar esas pasiones, entonces logra a tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esto es interesante, amados hermanos, que podamos tomar en cuenta. En segundo lugar, la ley es incapaz de salvarnos del pecado. Y lo vamos a ver a través de los versículos 14 al 25. Dice el versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ¿no? Es decir, refleja el carácter santo de Dios cuando Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces esto refleja ese carácter santo de Dios. Pero Pablo dice, mas yo soy carnal. Esto alude a una naturaleza ligada a la tierra mortal y que hay todavía dentro de cada ser humano esa vida antigua, ¿no? Esa vida antigua. Pablo no dice que todavía está en la carne, sino que la carne está en él. O sea, significa que tenemos esa carne todavía viviendo en nosotros, que es diferente a vivir en la carne, ¿no? Entonces, ¿cuándo, mis amados hermanos, nos vamos a despojar de eso? ¿Sabe cuándo, mis amados hermanos? Cuando nos vayamos a la presencia del Señor, cuando dejemos este cascarón. Este cuerpo es lo que nos hace pecar, la carne, ¿no? Los ojos, la mente, los pies, las manos y todo, mis amados hermanos. Entonces, por eso dice el pecado, cuando, amados hermanos, llevamos la vida espiritual en Cristo, cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, entonces hemos sujetado, hemos amarrado todas esas pasiones pecaminosas a la voluntad de nuestro Señor, y el pecado ya no controla la vida del creyente, ya no lo puede dominar, ¿no? Porque ahora el Espíritu Santo, ahora Cristo es el que domina. Pero
no es así en la vida del hombre común, del hombre carnal. Por eso es que su vida es arrastrado de un lugar a otro, porque todavía el pecado domina, lo arrastra, lo maltrata, mis amados hermanos. Es esclavo todavía del pecado. Pero en la vida del creyente ya no sucede esto. Versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y Pablo comparte aquí 3 lecciones que aprendió cuando intentaba lidiar con sus deseos pecaminosos. Número 1, conocer las reglas no es la solución. Y aquí él nos está hablando del versículo 9 al versículo 10, ¿no? Conocer perfectamente las reglas no es la solución. Él se sentía bien mientras no entendía lo que la ley exigía. Cuando supo la verdad, se dio cuenta de que estaba condenado, ¿no? Condenado a su pecado. Y la segunda razón es la lucha con nuestras propias fuerzas no es suficiente para triunfar, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en el versículo 15. Pablo se dio cuenta de que pecaba incluso cuando quería hacer el bien, ¿no? Cuando quería hacer el bien. Entonces, convertirse en cristiano no significa que el pecado y las tentaciones desaparecerán de la vida de una persona. El nuevo nacimiento toma solo un momento en nuestra fe, pero para llegar a ser como Cristo es un proceso de toda la vida. Por eso Pablo compara, ¿no?, el crecimiento de un cristiano con una carrera difícil o con una batalla. Por ejemplo, cuando dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Qué interesantes palabras que nos enseña el apóstol Pablo, ¿no?, guiado por el Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos. Entonces, qué interesante es esto, porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16, dice así el versículo 16: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ¿no? El pecado que mora en mí. La nueva naturaleza de Pablo defiende el parámetro divino, ¿no?, el de Cristo, el hombre nuevo, aquella ley de justicia perfecta que no es responsable por su pecado, porque ahora su nueva naturaleza como cristiano ahora anhela el honrar la ley de Dios, guardar el mandamiento a la perfección. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, ¿no? Hay una lucha frontal dentro del cristiano, cuando el creyente se somete a la palabra de Dios. Entonces va a haber una lucha constante ahí, ¿no? Entonces quien va a prevalecer es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Y ahora el versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta palabra dice ya no soy yo, significa un cambio completo y permanente. O sea que ha cambiado su manera de pensar, su manera de actuar, pero que no se ha quedado detenido ahí, sino que es y sigue ocurriendo en la persona un cambio permanente. O sea que va cambiando diariamente. Por ejemplo, si hoy día hemos cometido un pecado, entonces nos humillamos y le pedimos a Dios que nos ayude a no volver a cometer, ¿no? O analizamos por qué, en qué me he descuidado, por qué he pecado, por qué he caído. Entonces eso significa esta porción de la palabra acá, cuando dice, ¿no?, ya no soy yo
significa un cambio completo y dice permanente. La nueva identidad interna de Pablo ya no aprobaba el pecado que mantenía todavía ahí como residencia en su carne. Versículos 18 y 19 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿no? Dice el apóstol Pablo. La carne sirve, mis amados hermanos, como la base de operaciones que el pecado utiliza para operar en la vida del cristiano. Esto lo acompañará hasta las últimas, ¿no? Hasta las últimas horas de nuestra vida nos va a acompañar el pecado, porque como hemos dicho, todavía vivimos en este cuerpo. Porque no podemos dejar el cuerpo, mis amados hermanos. El apóstol lamenta a que tiene el deseo de hacer lo que es bueno, ¿no? Sino, amados hermanos, no tiene en sí mismo los recursos para transformar estos deseos en acciones. Entonces, y es lo que sucede, ¿no? Hay muchas veces que pasa por nuestra mente, queremos hacer tantas cosas buenas, pero que todavía ahí nos detenemos, mis amados hermanos. Versículo 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí, ¿no? Entonces, de nuevo, se ha de clasificar, ¿no? Que Pablo no está excusándose, ¿no? Ni está rechazando su responsabilidad. Sencillamente está declarando que no ha encontrado libertad del pecado que mora en él. Entonces, eso es lo que está diciendo. No es que se está excusándose. Por eso dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él reconoce que todavía hay estos signos de pecado en su vida. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, ¿no? Entonces encuentra un principio en la ley, obrando en su vida, y que hace todas las cosas buenas, ¿no? Y que las buenas intenciones que él tiene en su mente, que cruzan por su mente, terminen pues en un fracaso. Entonces, amados hermanos, por eso que tenemos que tener mucho cuidado en la palabra del Señor. Él